¿Conferencia para el viernes final o conferencia día viernes 21? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no la puedo abrir? No, gracias. ¿Cómo? Ya está, ya pueden iniciar cuando gusten, están los micrófonos, la pantalla, y ya está mi grabación porque me dijeron que lo grabara. Ya está, listo. Voz. O voz y video. Los dos, voz y video. Gracias. ¿Y que también lo va a poner en internet? ¿Lo van a poner en internet? Ahora entendí si ya estaba filmándose directo en internet. Ok. Sí, nosotros también. La salida. Sí, lo que pasa es que hubo una reunión y ya no pude venir. Y luego hace 8 que fueron las conferencias, y así está el proyecto. Muchas gracias, don Sergio. Tenemos que brincarnos. Esto diríamos que sería lo mío. Esta. Entonces estas dos tienen que ir al final de la parte teórica. ¿Sale? Entonces va, de aquí nos brincamos a Buhari O sea, primero y luego Dabat. Buhari, Ajá. todo lo teórico y ya al final de lo teórico los padres que hicimos. Ay, chinga. Es que soy torpe, yo si no tengo mouse. A Palazuelos. Y ya. Y aquí ya empieza lo. Bueno, a ver, vamos a ver si lo que cotorrean. ¿Quiere que lo mueva yo? Sí, no, muévelo. Mueve esos dos hasta estos dos, y este hasta el final. Y automáticamente, antes que eso, pon las de Rivera. ¿Empezamos? Bueno, compañeros, buenas tardes. Primero, comentarles que como bien dijo Jesús, es como una versión que he estado trabajando desde mi tesis doctoral sobre la relación México-Estados Unidos. Poco platicarles la motivación de lo que les voy a presentar. Esa tesis se presentó en 2015, hace ya 3 años. No, 2016, 2 años, aquí mismo. Y bueno, yo tuve la fortuna de meterme en el tema antes de que se pusiera de moda, antes de que llegara Trump, antes de que se planteara en la renegociación del Telecán. Entonces yo creo que eso me benefició porque yo hoy veo un planteamiento como que Trump está loco y por eso quiere renegociar el Telecán. Y justo esa es la posición contraria a la que yo tengo, ¿no? Yo no trato de ubicar el cambio en la relación entre países a partir de personalidades, a partir de que un presidente u otro presidente, de que la política económica, de que si está loco, de que si es xenófobo, sino más bien yo quiero poner el énfasis en un concepto que es el que más me interesa que discutamos acá, que es el de la estructura productiva. Yo le decía a los compañeros que yo estaría muy, muy agradecido con ustedes si me pudieran apoyar en esta discusión de qué es la estructura productiva.
nosotros en la Facultad de Economía venimos trabajando ese tema en INAE, en Economía Mexicana, lo que escribimos, aparece la palabra por todos lados y yo creo que no está lo suficientemente discutida. Sobre todo estas semanas que con mi equipo de trabajo, con Taisha y el otro compañero Iván, estuvimos siguiendo la pista del concepto de estructura productiva, pues nos dimos cuenta que hay muchas opiniones al respecto, incluso una polémica o polémicas fuertes de la idea de estructura productiva. Entonces, ¿cuál es el planteamiento mío? Analizar la relación México-Estados Unidos, no a partir de personalidades, ni a partir de flujos comerciales, o flujos de inversión extranjera directa, o flujos migratorios, sino a partir de la estructura productiva y plantear que esa estructura productiva es la que está en la base de la relación. Y entonces los indicadores que ya dijimos, les voy a presentar aquí indicadores de inversión, de comercio internacional, más bien son el resultado de estas distintas estructuras productivas entre los países y de cómo se interrelacionan. Y entonces lo que ya hace arriba la política económica, en este caso lo que hace Trump, pues responde a una necesidad de base, a una necesidad de agotamiento de la estructura productiva. Entonces, diríamos, la exposición estaría dividida en dos partes. Una parte teórica, donde yo les voy a presentar la discusión sobre el concepto a partir de varios autores que yo encontré, seguramente que no son todos, seguramente que hay muchos más autores que han presentado una discusión sobre la estructura productiva. De ninguna manera pienso que lo que yo presente sea exhaustivo y ya no haya más que decir, sino al contrario. Aquí sobre todo me gustaría mucho escucharos ustedes, al profesor Jesús, a todos los presentes, a Vargas, a Ernesto, a todos los presentes que me apoyaran en decirme, mira, puedes por acá avanzarle, hay otro autor que habla de este tema, este autor está debatiendo esto y dice que no, que es contrario. Sobre todo a mí me gustaría mucho que me apoyaran. Y después la intención es llevar ese planteamiento teórico, ya en la segunda parte de la exposición, a una cosa muy rápida de presentarles indicadores de la relación México-Estados Unidos. O sea, aterrizar ese planteamiento teórico concretamente en mi tema de estudio, que es la relación México-Estados Unidos. ¿Tori? Bueno, entonces, empecemos. Yo empezaría con el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1857 de Marx, ¿no? Donde él dice que el conjunto de las relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Por ejemplo, aquí me gustaría mucho que me apoyaran. Yo no tengo muy ubicado mucho más en la obra de Marx acerca de esto, ¿no? En los cursos de economía política que tomamos, bueno, licenciatura, maestría, doctorado y todo lo demás, se menciona la estructura productiva y la estructura productiva y ya. Y entonces pues uno se queda, no, sí, la estructura productiva, pero yo no recuerdo, insisto, es mi ignorancia, no recuerdo muchos pasajes en el Capital similares a este párrafo. Así, que estén hablando de estructura productiva y que diga, no, o sea, lo menciona en medio de otra discusión, Marx, y varias veces, ¿no? Ahora que estaba leyendo a Rivera, que afortunadamente el maestro Vargas me hizo el favor de mandar un texto del profesor Rivera en el que contribuye en esta discusión. Entonces ya el maestro Rivera habla de muchas obras de Marx donde está esta discusión. Habla de la Sagrada Familia, habla de la ideología alemana, habla de varios textos donde están, bueno, ya me daré yo a la tarea de revisar. Si alguien me dice, sí, claro, en la ideología alemana, al principio del texto, al final, sí, claro, pues sería muy bueno, ¿verdad? Que ya me apoyaran con eso. Yo la verdad es que
honestamente, pues siendo un egresado de la facultad, pues traigo esta formación, esta idea, y pues sí, la verdad es que es esto lo que se ha venido repitiendo, ¿no? La estructura, yo diría entonces, la estructura económica en el planteamiento de Marx es el conjunto de relaciones sociales de producción, ¿no? ¿No? Es la base productiva. Y vamos a ver más adelante que yo lo retomo mucho, este planteamiento, cuando digo que en realidad el elemento más, esa es mi hipótesis, ¿no? El elemento más importante de la relación México-Estados Unidos es el diferencial salarial. O diríamos en términos de Marx, las relaciones sociales de producción que tienen una forma muy particular en México, que mi planteamiento es que es muy distinta a lo que sería, digamos, el capitalismo más puro del siglo XXI, y entonces Estados Unidos se aprovecha de eso, pero estoy adelantándome. Bueno, entonces, esta siguiente lámina, ya se me fue, dale ahí, ándale. Entonces, aquí también el maestro Agustín Andrade me apoyó recomendándome el texto de Althusser, ¿no? Sobre la explicación de Marx. Y entonces decir que hay una infraestructura o base económica, que es la unidad de fuerzas productivas y relaciones de producción, que digamos es lo que está abajo, es el cimiento, ¿no? del capitalismo, y encima de esa base hay una superestructura que incluye lo jurídico, lo político, la cuestión del derecho, del Estado, la ideología, la religión, la moralidad, lo político, lo jurídico, etcétera. Diríamos, entrando en la discusión, en el debate que tenemos con Miguel Ángel Rivera, las instituciones. Entonces, aquí hay una discusión, ¿no? De si entonces hay un determinismo, o como dice Rivera, hay una idea teleológica en el planteamiento de Marx, de que solamente lo productivo es lo que importa y es lo que determina. En este caso, por ejemplo, diríamos la política económica, ¿no? O sea, vean, tratando de aterrizarlo al tema, el planteamiento sería que entonces la relación no es biunívoca, no es de un lado para otro y del otro para el uno, sino siempre la parte tecnológica productiva va a determinar la política económica, la ideología, la cultura, y no hay reflujo de regreso, ¿no? Es una de las críticas que se van a hacer. Adelante, por favor. Bueno, como les decía, pues sí, soy un egresado de la Facultad de Economía, profesor de ahí, y traigo, bueno, esta visión, ¿no? del marxismo, pero en concreto, la verdad es que el marco teórico, el capítulo 1 de mi tesis, donde planteo más a profundidad esto, pues está basado sobre todo en el capítulo 5 del libro del Mundo y las Naciones del Dr. Dabat de 1993. Bueno, Itaísha encontró un texto previo, ¿verdad? El de investigación económica, publicó un texto para los que le quieran seguir la pista, la parte teórica de Dabat. Yo diría que hay 4 textos importantes donde Dabat plantea, más que lo que vino a exponerles a ustedes, que fue lo que estamos escribiendo en el libro de la economía mundial del siglo XXI, en estos 4 textos Dabat plantea su posición teórica, ¿no? Y entonces sería el texto de la revista Investigación Económica de 1992, donde hace un distanciamiento claro de la teoría de la dependencia y explica por qué su visión de la economía mundial es muy distinta a la visión dependentista. El texto de 1993, que es en el que más yo me baso, el capítulo 5, y bueno, la introducción del capitalismo mundial y capitalismos nacionales, del libro del Fondo de Cultura, y este último texto que acaba de sacar el año pasado, que fue motivo de una conferencia de 2017 en la revista Economía Informa. Entonces, ¿qué va a plantear Dabat? Bueno, primero Dabat va a agregarle una palabra a la base económica, y no es casualidad
que además Dabat le pone esa palabra, le pone tecno, ¿no? Ya no es base económica como puramente la está diciendo Marx, sino Dabat va a decir base tecnoeconómica. Porque, digamos, uno de los planteamientos más importantes del doctor Dabat es la idea de que el capitalismo va avanzando a partir de fases, de momentos, de etapas de desarrollo. Todo el capitalismo no es igual, si bien hay una serie de elementos que se mantienen a lo largo de la historia del capitalismo, van cambiando algunos procesos, algunos elementos. Y entonces dice, en lo que estamos a partir de 1980 es en un capitalismo informático global, ¿no? Esa es la gran característica del capitalismo, que ahora el planteamiento en el último libro es que esa fase se está agotando y lo que viene es una nueva fase. Esa, digamos, será la gran conclusión que estamos preparando en el texto de él que vino a exponerles estas últimas clases. Entonces, Dabat lo que va a observar es la gran importancia de la tecnología en el capitalismo de finales del siglo pasado hasta la fecha. Por eso va a agregarle esa palabra tecnoeconómico, y va a decir, lo más importante o lo que va a ser más determinante en el capitalismo actual es la dotación de tecnología, si hay tecnología de punta, y esa tecnología cómo se inserta en lo productivo. Y eso va a ser el elemento más dinamizador de la economía. Entonces, si queremos entender cómo una economía nacional se inserta a la economía mundial, lo primero que tenemos que mirar es su base tecnológica y esa base tecnológica aplicada a la producción. Y entonces eso lo miramos a partir de la productividad, de la estructura de costos, de la competitividad. Y así, con esa fortaleza, con esa debilidad, que por allá tuve una discusión alguna vez con Ernesto, ¿no? Me plantea una visión neoclásica, ¿no? del modelo FODA. Nada que ver, a lo mejor está mal que utilice estas palabras de fortaleza y debilidad, ayúdenme si se les ocurre otras mejores. Pero así es como la economía nacional se inserta, ¿no? O sea, a partir de una base tecnológica fuerte o de una base tecnológica débil, y entonces, ¿qué tiene que importar? Tecnología. ¿O qué tiene para exportar? Pues bienes elaborados, tecnológicos. Y entonces va a decir, la base económica del mismo, las relaciones de producción y cambio determina su naturalidad y dinámica básica. Contiene y relaciona diversas esferas de determinación específica como lo son espacios capitalistas. Para mí, yo no sé, insisto, sigo planteando la parte teórica y le sigo pidiendo su ayuda. Yo no conozco un planteamiento de integración de una economía nacional a la economía mundial, perdón, pero yo así lo planteo, más completo que este. No es a partir de las ventajas comparativas de Ricardo, no es a partir del modelo Hershker-Ohlin o la dotación de factores o el modelo estándar de comercio, o sea, no es a partir de lo que está arriba, de la superestructura de la política comercial, sino que esa política comercial está determinada por el elemento productivo y eso va a impactar las instituciones, la política económica, cómo un presidente va a plantear su plan nacional de desarrollo con base en lo que tiene, no en lo que le gustaría tener. Porque pues imagínense un país como Bolivia teniendo una política portuaria, o sea, absurdo, ¿no? Entonces primero miras lo que tienes en tu territorio. De ahí que Dabat dice, hay que mirar en primer lugar el espacio. Dabat va a ser un investigador que va a tener dos elementos de base, el espacio y la tecnología. Entonces cuando hablamos de espacio, estamos hablando de recursos. No solo del espacio geográfico, de si el país es chico o es grande, sino de la población, de los recursos energéticos, de la agricultura, de la capacidad que tiene ese país de alimentar a su población, o tiene que importar granos, o tiene que importar carne, o tiene que importar, yo qué sé, ¿no? Cualquier cuestión de alimento. Entonces, primero tienes que mirar tu espacio, y a partir de ahí ya miras la tecnología y entonces empiezas a observar el precio de la mano de obra, la cuestión salarial, la productividad. Bueno, entonces dice Dabat, aquí hay una base
que insisto, él le agrega esta parte tecnoeconómica. Y con base en esto, vas a plantear instituciones, política económica, y también va a ser muy importante la cultura. Por ejemplo, la cultura empresarial, por ejemplo, el grado de calificación de la mano de obra. Dabat pone mucho un ejemplo acerca del caso alemán, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo es posible que Alemania ha sido devastada 2 veces y 2 veces se ha levantado, pero rapidísimo? Y Dabat dice, ahí hay un elemento importante, es la cultura. Es esa cultura, ese grado de conocimiento tecnológico, ingenieril del alemán, que apenas le das un poquito de recursos y ya te construye una fábrica para hacer coches, ya te construye una fábrica de una farmacéutica, lo que sea, porque eso, independientemente de que ganes o pierdas la guerra, tengas una multa como en la Primera Guerra Mundial, una serie de deudas o no, tienes ya esa, por decirlo así, ese activo fijo, ¿no? en tu cerebro, ¿no? Y entonces dice Dabat, lo que genera la dinámica es la infraestructura tecnológica para llegar a una economía de mercado. Entonces hay una base de producción y reproducción de bienes y servicios a partir de empresas capitalistas. A ver, aquí Dabat va a meter el tema de los empresarios, porque va a decir, y yo me atrevo a decir que aquí van a ustedes a desarrollar mucho este tema más adelante cuando vean al doctor Basabe. Cuando Basabe se va a referir específicamente a esta parte, a la parte de los empresarios. Entonces Dabat, siguiendo a Bukharin, va a decir, hay que mirar dentro de la base económica a los empresarios. ¿Cuántos empresarios hay? Pocos, muchos. Es una estructura de mercado monopólica, es un puñado de empresarios muy avanzados, son empresarios que están dedicados al mercado nacional, son empresarios con vocación exportadora, son muchos, es más parecido a una estructura de competencia perfecta, de oligopolio, ¿qué es? Y eso va a ser muy importante para entender la base tecnoeconómica. No solamente es la tecnología aplicada a la economía, sino quiénes son los dueños y qué vocación tienen. Es una clase empresarial rentista, es una clase empresarial innovadora. Entonces, eso va a ser muy importante y eso va a tener una relación creciente con la ciencia, porque eso va… Aquí el planteamiento me parece muy innovador de Dabat, es que Dabat va a plantear una lógica circular. Hemos estado siguiendo en las últimas semanas esta idea con Dabat, porque pues es esto que les platico, ¿no? Estas ideas ya muy hechas, muy dichas, pero que no sabemos de dónde salen. Entonces yo le he venido cuestionando desde dónde, en qué parte del Capital yo encuentro esto, yo encuentro este planteamiento, ¿no? Y pues nos damos cuenta que Dabat va agarrado de muchos lados. Y entonces encontramos que las principales influencias de Dabat, evidentemente es Marx, pero también es Bukharin. Y en lo que sigue, que voy a decir que es muy importante en esta idea circular, son los schumpeterianos. En particular, el texto de Carlota Pérez del año, es un texto viejo, muy viejo, me parece que es del año 94, mucho antes del texto muy famoso de revoluciones tecnológicas y capital financiero. Dabat que es el corazón de su planteamiento del libro que les vino a exponer, va a decir que hay una lógica de ciclos. Y entonces lo último que me dijo es, en la fase ascendente, cuando hay un crecimiento económico, vamos a ponerlo en concreto, en la década de los 90 para la economía mundial, para la economía de Estados Unidos, es la base tecnoeconómica el elemento dinamizador que va a empujar a las instituciones, a la cultura, a todo el edificio superestructural, a que se transforme de acuerdo con las necesidades de la base tecnoeconómica. Y entonces se llama neoliberalismo, ¿no? Lo que conocemos. El neoliberalismo,
Consenso de Washington, todo esto que conocemos, la OMC, el Telecán, todo esto se transformó para atender a las necesidades de la revolución informática, de la gran cantidad de microprocesadores, computadoras que se están generando en Estados Unidos desde mediados de la década de los 80 y que necesitan mercado, que necesitan a dónde lanzarlos, necesitan mano de obra, necesitan, ¿no? De ahí la necesidad de la maquila mexicana, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sigue es lo más innovador. Iba a decir Davat, pero cuando el ciclo va para abajo, cuando la economía se estanca, cuando esa revolución informática o esa revolución tecnológica, perdón, se agota, entonces no va a poder una nueva innovación tecnológica avanzar porque el edificio socioinstitucional anterior de la fase previa lo bloquea. Y entonces es una lógica circular. Justamente es esta parte, un cambio acá, es lo que va a despejar, a permitir que surja nuevamente una base tecnoeconómica. Yo no sé si a ustedes les dijo el nombre del libro, ¿no? Del famoso libro que les estuvo exponiendo y que llevamos ya 3 años haciéndolo, pues se llama La crisis económica mundial y la caída del neoliberalismo. O sea, él lo que está poniendo como centro de toda la discusión es que el mundo no puede seguir adelante si no acabamos con el neoliberalismo. O sea, que este edificio socioinstitucional que se crea a partir de la revolución informática, hoy es caduco, hoy no nos ayuda, hoy nos bloquea las capacidades de cambio social, de introducir un nuevo ciclo de acumulación, y entonces lo que necesitamos en primer lugar es acabar con el neoliberalismo. Por eso les vino a exponer acá todo lo que tenía que ver con la declinación de Estados Unidos, lo malo de sus instituciones, toda la cuestión financiera, los problemas que hay en el mundo. Es esa idea, ¿no? Y entonces les decía, esta idea estábamos rastreando, porque, a ver, en realidad, insisto, yo aquí quiero que me ayuden. Lo que yo entiendo de Marx es que Marx dice, es la base productiva, el motor del cambio social, y reconoce la cuestión superestructural, pero, bueno, esas son las críticas que yo le he leído sobre todo a Rivera al respecto, pero no queda claro que haya momentos particulares en los que los papeles se inviertan y sea lo superestructural lo que va a empujar al cambio tecnológico. Yo diría que eso es, para mí, lo más innovador en la metodología de Davat, que va a decir, no siempre es así. Es así en un momento y luego cambia, porque entonces necesita, ¿no? Avanzamos. Opino. Perfecto. Por favor. Opino. Es increíble que a estas alturas, efectivamente, se siga diciendo que Marx tuvo una posición teleológica, que quién sabe qué signifique. No es eso. Y cuando digo quién sabe qué significa, no es que yo lo ignore, es que yo creo que aquí algunos no saben qué es teleológico. ¿Cómo? Los telerines sí saben qué es teleológico. No, pues muchos. Y el que no sepa ahorita nomás lo busca en Google. No, yo lo voy a explicar. Por supuesto que yo lo voy a explicar. Sin duda. Digo, es increíble, pero quien introdujo esta discusión entre nosotros fue un marxista que rompió con el marxismo, rompió con el materialismo histórico, con el método y en general con Marx. En 2005-2006, o sea, Miguel Ángel. Yo soy testigo ocular, presencial,
al igual que otros, que estuvieron en un curso que dio, donde presentó su posición que nos desconcertó o nos sorprendió a varios. ¿Sí? Y yo fui el comentarista oficial, él me lo pidió, de su ponencia. Y señalé explícitamente que lo que estaba haciendo Miguel Ángel era efectivamente sacar posiciones que nos desconcertaba a todos. ¿Y por qué sé que nos desconcertaba? Porque vi el desconcierto, sentí el desconcierto ante su posición, pregunté, platiqué con compañeros y estábamos desconcertados con la nueva posición de Miguel Ángel. ¿Sí? La crítica a Marx en términos de que él es mecanicista, determinista mecanicista. ¿Sí? Partiendo de esta cita, partiendo del famoso prólogo, que hay que leerlo en extenso para tener una mayor comprensión. Tú retomaste justamente la parte intermedia. Si alguien encuentra ese prólogo y lo vemos en extenso, tiene una mayor explicación. 2, teleológico. Teleológico cuando menos viene de Hegel y lo retoma, no, iba a decir lo retoma Marx, sí, por ahí lo menciona efectivamente, pero no es una teoría de la teleología de Marx. Pero en Marx se considera que es teleológico, le dicen algunos marxistas, porque veía, al igual que Hegel, un fin predeterminado. Un fin predeterminado, en ese sentido determinista desde el punto de vista del futuro, porque Marx planteó insistentemente, claro, que la sociedad superior iba a ser tal, el comunismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se le acusa a Marx de teleológico, de que indudablemente, como lo dijo después el leninismo, el estalinismo, el sovietismo, indudablemente, irrefutablemente, inexorablemente, y estos son términos también de Marx, iba a superarse el capitalismo y llegar al socialismo comunismo. Pero me voy a quedar, no en lo teleológico, que esa es otra discusión, me voy a quedar en el mecanicismo. El mecanicismo. ¿Ya encontraron a alguien el prólogo? ¿Lo encontraste, Pati? No lo buscaste. Yo le pido a mis alumnos, yo cuando planteo en mis clases a los alumnos, espero que busquen lo que pregunto. Si pregunto qué es teleología, espero que alguien busque y nadie busca hasta que les pido. Miren, a ver si por aquí lo tengo a la mano. Porque hay que partir de ahí, si vamos a criticar a Marx como lo hace Miguel Ángel Rivera, de mecanicista, tenemos que ver esa cita, efectivamente, que es la criticada. Y si no hay una cita donde Marx señale que la superestructura es a su vez determinante. Así. Porque está grabando. Sí, ahorita ya lo encuentro. Sí. Ponle prólogo contigo. Prólogo. Es si no hay una cita de Marx donde señale que la superestructura política, ideológica, la conciencia social, las formas de conciencia social, si no lo hay, explícita, no significa que Marx haya sido mecanicista. No hay que ver solamente esta cita del prólogo, que sí, Engels, años después, en los años 90, reconoció que ellos tenían la culpa de que algunos que se llamaban marxistas fueran mecanicistas partiendo de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Leemos la cita en conjunto, desde donde dice, ahí está, nomás para que partamos de aquí. Adelante. Más adelante, por favor. Hasta aquí. Esta es una cita muy conocida, así que espero que solamente sirva para recordar. ¿Dónde estoy? El resultado general a que llegué, y voy a leer y voy a subrayar. Y que una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así, 2 puntos. En la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Esta también es una cita del doctor Dabat, constantemente la señala. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Ojo, aquí están 2 conceptos fundamentales.
Y hay que definir qué son. Relaciones sociales, relaciones de producción que obviamente son sociales de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas. Aquí está una determinación material, ¿sí? Fuerzas productivas que no son estas cosas, ojo. No estamos hablando de cosas, dicen materiales, pero no son sin vida. En realidad se está refiriendo, bueno, ¿qué son fuerzas productivas? Otra pregunta, ¿sí? Por lo que después Paulo señaló, lo de la base tecnoeconómica y la importancia, según el doctor Dabat, de los empresarios. ¿Qué son las fuerzas productivas? Definición que se encuentra en el primer capítulo de Capital, en el segundo apartado. Fuerzas productivas comprende, dice Marx. Son 5, ayúdenme. Son 5 fuerzas productivas para Marx. Una, el trabajador con su pericia, dice. El obrero con su pericia, esa es una. Entonces la clase obrera. 2. La tecnología y la ciencia y la tecnología, dice. 2. Ahí está lo tecnoeconómico. El doctor Rabat hace muy bien en resaltar